Carlos de la Higuera, muchas gracias porque es un hombre de agenda muy intensa. Muchas gracias, Claudia y Connie. Bienvenido, rector. Estábamos calculando 4 meses exacto ya, está Sí. conmemorando 4 meses. ¿Cómo han sido estos primeros 4 meses a cargo de la Universidad Católica? ¿Cuál ha sido lo más difícil y más desafiante? A ver, han sido principalmente meses de conocimiento bien profundo de la universidad. Hemos recorrido ya todas las unidades. Pero usted conocía la universidad de memoria, Fíjate ¿se lleva que cuántos años? sí. ¿O estaba muy concentrado en su escuela, en ingeniería? O sea, conocí a la universidad a través del Consejo Superior, de lo que es el gobierno, ¿no es cierto?, superior de la universidad, pero es muy distinto. Y claro, mi foco era la Facultad de Ingeniería. Fueron 12 años muy metidos ahí tratando de impulsar una serie de transformaciones. Pero cuando tú ya empiezas a conocer a cada una de las facultades en detalle, la verdad que la perspectiva de la universidad cambia mucho y te das cuenta de la increíble riqueza que hay en todos los lugares. Y eso ha sido, en cierta medida, ha sido un descubrimiento muy, muy bonito, ¿ya? Porque te das cuenta que la potencialidad que tiene la universidad para contribuir mucho más, que es parte un poco del proyecto que queremos llevar adelante, es enorme. Entonces, ¿Y lo más duro, lo más difícil? lo más difícil son las contingencias, pues siempre las cosas que están ocurriendo, que llegas, ¿no es cierto?, a la mitad de camino de un proyecto, por ejemplo, de financiamiento universitario, que es complejo, que tiene una serie de debilidades, y ponerse al día. Yo quise quedarme callado hasta no tener un conocimiento bien profundo del proyecto. O sea, el rector está hablando del FES, ¿no? El financiamiento FES, para la educación superior, este proyecto de ley que presentó el gobierno un poco para hacer el cambio, ¿no es cierto?, respecto del CAE, de este Fondo Solidario de Crédito Universitario Corfo. Usted dice que eso ha sido una complicación. ¿Ha sido una complicación respecto a la propuesta del gobierno? ¿Ha sido una complicación porque ve que hay una inflexibilidad al frente en esta tramitación? ¿Por qué? No, la complicación es que para efectos de la Universidad Católica le genera una condición económica que la pone seriamente en riesgo. Entonces, la verdad es que... ¿Le afectaría su supervivencia? ¿Sí? ¿Así tanto? O sea, esencialmente hoy día, por ejemplo, la gratuidad ya no significa a nosotros del orden de 14.000 millones anuales, lo que invierte la Universidad Católica o desarrolla, mejor dicho, porque también hay mucho fondo del Estado en investigación, por ejemplo, son 18.000 millones al año. Por lo tanto, esta nueva ley, si usted la aplicara tal como está, y ahí hay un problema, porque en los supuestos hay gran diversidad de opiniones en cómo esos supuestos, si están correctos o no están, el perjuicio iría entre 10.000 y 25.000 millones de pesos. Por lo tanto, para nosotros es absolutamente inviable. Ahora, esto es una conversación que los rectores están teniendo con el ministro Nicolás Cataldo. Entiendo que ustedes tienen una buena relación. Tenemos una muy buena relación. Sí. Yo creo que el ministro ha sido una persona muy comprensiva, ha realmente escuchado el planteamiento que hicimos, que fue la creación de una mesa, un poquito de trabajo conjunto, hasta que nos pusiéramos de acuerdo en los supuestos. ¿No es cierto? Receptivo. Sí, fue muy receptivo. Pero sí. mi pregunta, perdona, Connie, brevemente, mi pregunta, rector de la Higuera, esto es la discusión técnica de cómo finalmente se destraba el tema del financiamiento frente a los estudiantes, frente a toda esa generación de estudiantes que para muchos son primera generación, que logran llegar a la universidad, que el CAE ha sido insuficiente. Vimos, ¿no es cierto?, desde el 2011 en adelante, marchas por justamente esto, la generación que está en la moneda tiene que ver con esta discusión. No sirve el CAE. ¿Qué salida se le da? ¿Cuál va a ser la propuesta alternativa? Porque hay que hacerse cargo de esa demanda también de estudiantes que sienten que esa puerta ya se abrió. Es que el gran problema yo creo que está justo en eso, en que se combina el problema del CAE con el problema del financiamiento universitario hacia adelante, que son dos problemas completamente distintos. ¿Ya? Y creo que uno podría haber perfectamente resuelto, y creo que el problema del CAE se puede resolver, pero al combinarlo con una forma estructural de cómo financiar la universidad hacia adelante, eso es una preocupación. Por ejemplo, los aranceles regulados que se fijaron no corresponden a los verdaderos costos de la universidad. Entonces hay una fijación de precios que es incorrecta. Y si usted tiene una fijación de precios que es incorrecta, evidentemente eso es muy complejo. O si usted afecta el copago de los deciles 7 al 9, evidentemente usted va a generar un perjuicio importante en el caso de la Universidad Católica. Y por lo tanto yo creo que al combinar eso con el problema financiero, ¿no es cierto?, del pago del CAE, yo creo que todo se enreda y se complica. Ya, o sea, usted dice que se podría, digamos, enfrentar, usted no niega, no descarta que hay que enfrentar y hacerse cargo de un problema que tiene el CAE, pero que debiera ir por un carril separado, que la solución del CAE no debiera ser este proyecto de financiamiento de educación superior porque compromete el financiamiento digamos, a futuro. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por supuesto que también depende mucho de qué tipo de carrera tengas y cuál es la empleabilidad que tienen esas carreras y los sueldos. Pero yo en la mañana antes de venir a la radio decía, a ver si les puedo contar algún número que haga como sentido.
Ya, por ejemplo, para profesiones como la mía, ¿no es cierto?, de la ingeniería, el costo de la carrera va a significar probablemente entre 5 a 8 meses de toda tu vida laboral, el pago. No existe Nada ninguna, más que eso. no existe ninguna parte en el mundo donde tú puedas lograr eso. ¿Ya? Por lo tanto, si yo pidiera el crédito completo, yo pagaría ese crédito con 5 a 8 meses de Siempre y trabajo. cuando usted saliera y tuviera un muy buen trabajo Estoy rápidamente. hablando de una disciplina en sí. particular. Y el promedio, me imagino, de empleabilidad. Pero claro, pero evidentemente la disciplina en la cual yo me desempeño es distinto si es medicina, si es... Sí, abogacía, claro. Bueno, y usted tiene que tener en conciencia eso. Por eso que la contingencia del pago contingente al ingreso es muy importante y se puede lograr. Pero cuando usted entra con una profesión, ¿no es cierto?, evidentemente el incremento de sueldo que genera en la sociedad es bastante alto y le permite muchas veces, la mayoría de las veces, pagar eso sin problema. Entonces yo creo que, aunque uno venga, ¿no es cierto?, de un estado socioeconómico donde tenga que pedir el crédito completo, si usted ese crédito lo pudiera pagar realmente invirtiendo, no sé, ya digamos, 1 año de trabajo en 40 años de trabajo, suena algo que se puede hacer, ¿ya? Claro, porque hay que explicar también, pero la gente de repente no está siguiendo el detalle de la ley, ¿cierto? Este proyecto, una de las cosas que establece es que solamente el 10º decil debe pagar sus estudios durante la carrera. Y además establece un arancel que digamos hoy día existe para la gratuidad, que se fija un arancel. Y ahí es donde usted dice, ese arancel no representa los costos reales que tiene esa carrera para la universidad. Eso es un gran problema. Y el otro problema es cómo evoluciona ese arancel. Porque si yo hago una universidad que es cada vez mejor y le pongo más laboratorios, porque se supone que una universidad tiene que enseñar lo que investiga, porque es una universidad compleja. Entonces el conocimiento va evolucionando. Yo genero mucho más capacidades para apoyar la educación de un estudiante. Bueno, si yo no tengo una política de cómo eso se puede llevar de alguna manera al costo de la carrera, estoy perdido. Entonces este es un problema que va a ir generando una separación gigantesca entre el precio fijado y el costo real, ¿no es cierto?, de las carreras. Y ese es un elemento que puede dañar mucho al sistema universitario. Bueno, ahí el tema está abierto, está en discusión. Claro, cae también a una discusión importante para estar en toda la parte álgida, digamos, de la campaña presidencial. Entonces hay que ver finalmente si eso encuentra un curso. Hablamos con Juan Carlos de la Hiera, el nuevo rector de la Universidad Católica, lleva 4 meses también. Y yo quiero decir además que para que usted lo sepa, que él es ingeniero estructural. Él es pionero en el sistema antisísmico. Sí. O sea, es que, este es el hombre, digamos, que hace que nuestros edificios no se caigan. Ha sido además una metodología que ha sido exportada, ¿no es cierto?, comprada. Académico, investigador muy premiado, jugador de tenis profesional. Creo que hay que hacer también toda esa vuelta. Tuvo que decidir en algún minuto si se seguía por la digamos, como con el tenista profesional o seguía con la ingeniería. Sí. Rector, así como abriendo un poco el abanico y no solo respecto del FES, porque quizás para los sectores de la ciudadanía es como, bueno, toda la discusión acá en Chile se da en el mundo del financiamiento, no del ámbito universitario. Pero son tantos los estudios que dicen que si no vamos a la base, que si no vamos a la educación temprana, que si no vamos también, ¿no es cierto?, a subrayar de que hay carreras técnicas que pueden ser muy prometedoras y buenas, nos permitirían también crecer como país. Ya lo llevo, digamos, a un escalón más que tiene que ver usted como rector de la Universidad Católica. ¿Cómo ve el debate respecto de que tanto foco se ponga en la educación universitaria y que se ponga, no sé si tanto, en la educación primaria, en la educación técnica? ¿Cree que estamos como al debe en esa discusión o es importante poner todo el foco en la universitaria? Absolutamente al debe. Yo fui muy crítico, de hecho al comienzo, en que, precisamente por las razones que contaba al principio, porque creo que los mecanismos de defensa, ¿no es cierto?, de quienes estudiamos carreras universitarias son bastante más que los mecanismos de defensa que tiene un niño, ¿no es cierto?, en etapa temprana de su educación, o niña, a la cual hay que realmente invertir. Yo personalmente creo, y siempre fui crítico, y todos saben que esta fue mi posición, incluso cuando se habló de la gratuidad en un comienzo, que el foco tiene que estar, ¿no es cierto?, en la educación de infancia, en esos años iniciales donde realmente ahí se produce una gran diferencia y las grandes brechas que finalmente se perpetúan a través, ¿no es cierto?, del crecimiento de la persona. Yo creo que hoy día el país debería poner un foco muy importante en invertir en esa educación de primera infancia, en los años iniciales, y por supuesto también en la educación, ¿no es cierto?, media. Pero creo que la universidad tiene, o sea, el profesional universitario tiene mecanismos de defensa que son bastante más grandes que los que tiene hoy día una
una educación que creo que es muy deficitaria a nivel, ¿no es cierto?, preescolar y escolar. ¿Sigue usted estando en contra de la gratuidad, rector? Para nada. De hecho, Ingeniería fue quien partió con la gratuidad. Pero ha sido crítico. Sí, no, pero quiero explicar. Sí. Ingeniería partió con la gratuidad antes que se hablara de la gratuidad. Creó un programa que se llamaba Talento e Inclusión, cuando nadie pensaba en el concepto de gratuidad, porque precisamente quería mostrar ingeniería talento que no podía acceder a la universidad por razones socioeconómicas. Y eso cambió completamente lo que fue la admisión inclusiva en la Universidad Católica. Yo he estado siempre muy de acuerdo con la gratuidad para quienes la requieren, pero no estoy de acuerdo en la gratuidad para quienes no la requieren. Ya no la universal, digamos. Exacto. Rector, le quería preguntar también, a propósito, digamos, de la mirada más general, ¿cómo va a cambiar? Y yo sé que usted le ha puesto harto énfasis en el tema de la inclusión de la inteligencia artificial. En la universidad se ha creado una vicerrectoría, digamos, que se haga cargo de este tema. ¿Cómo cree usted que va a cambiar, o ya está cambiando, la forma de enseñar y la forma de educarse en la universidad con la inteligencia artificial? Yo honestamente creo que es un cambio absolutamente radical. Y creo que la razón por la cual creamos esta Vicerrectoría de Inteligencia Digital es precisamente para prepararnos mucho en esa transformación que está ocurriendo ya. Y de hecho yo creo que estamos fácilmente 8 o 10 años atrasados respecto de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Y ¿Atrasados en la educación? ¿O atrasados en cómo toda la inteligencia artificial, la ciencia de datos, está de alguna manera afectando la labor más cotidiana, diaria de una universidad y también del tema laboral. Y creo que hay muchas evidencias de que eso ocurre. Por ejemplo, el desarrollo de un marco ético para el desarrollo de la inteligencia artificial es algo que recién estamos empujando a nivel nacional cuando ya, no sé, en los años 2015 o 2014 ya existía en otras partes del mundo. Creo que tenemos que tomarnos... Ahora, esto se puede lograr, o sea, hoy día no tenemos por qué recorrer el mismo camino que otros han recorrido, podemos saltar y eso es lo que estamos tratando de hacer. Pero creo que esto es un tema que es de urgencia. Sí. Ahí, rector, me tocó entrevistarlo hace un par de semanas para la revista D. Y es interesante porque en el fondo usted dice, bueno, aquí deberíamos ir avanzando en ciertos protocolos respecto a la inteligencia artificial. Sabíamos que se veía venir, digamos, el tema. Lo estamos viendo en el mundo. Y usted tenía como un reparo, me recuerdo que decía como en Chile aquí tenemos un problema para poder anticiparnos a las cosas. Bueno, usted lo hace desde su esencia de ingeniero, digamos, pero sí, ¿por qué? Pues estamos como siempre al debe, a su juicio, en los temas importantes de la sociedad, inteligencia artificial, los temas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la desigualdad, que a lo mejor finalmente terminan explotando sobre la mesa. ¿Hay un punto por hacer ahí en que vamos como rezagados como país? Sí, yo creo mucho en la anticipación. Yo creo que una de las gracias del juego académico en general, y perdón que hable del tema universitario, al cual yo me he dedicado toda mi vida, pero es precisamente eso. O sea, cuando uno investiga, cuando uno siempre está tratando de entender lo que viene, qué es lo que está más allá de lo que uno observa. Y por lo tanto eso es fundamental. Una sociedad que es capaz de anticiparse a estas tendencias, evidentemente tiene una ventaja, porque tú tienes que prepararte. Cuesta mucho movilizar a las personas y cambiarlas. Ahora, ¿por qué no ocurre en Chile? Que esa podría ser una pregunta que me parece muy interesante. Y creo que no ocurre en Chile porque no sabemos colaborar. Ese es un problema grande en nuestro país. Existe una práctica de silos en muchas de las disciplinas. Y me refiero a la universidad, y me refiero a los ministerios, y me refiero a los gobiernos. Elige tú la organización que quieras. Y está siempre este tema como muy de protección de lo que es tu ámbito y lo difícil que es para ti poder abrirte a colaborar con otros. Bueno, lamentablemente, estos grandes temas como la inteligencia artificial y todo requieren una mirada que es absolutamente transversal en la sociedad. Desde las artes, ¿no es cierto?, hasta lo más científico y duro que quieras hacer en inteligencia artificial. Y nos cuesta harto. Otro tema que está también y que cruza las universidades, pero ni no solamente aquí en nuestro país, pero lo hemos visto en Estados Unidos, en la libertad de expresión que parece hoy estar desafiada, o los proyectos particulares en las universidades, o cada proyecto, digamos, y la libertad que tienen las universidades dentro de su campus y de cómo formar a sus alumnos y de los propios alumnos de manifestarse. Lo hemos visto en Estados Unidos con enfrentamientos muy duros entre Donald Trump y algunas universidades, cerrándoles, digamos, y tratando de presionarlas, quitándole los fondos, quitándoles el financiamiento, para presionarlas a que no acepten este tipo de alumnos o los otros,
o que tomen este tipo de medidas. ¿Cómo ve lo que está pasando? Usted visitó hace muy poco varias universidades en Estados Unidos, usted estudió allá, además vivió allá muchos años. ¿Cómo ve ese enfrentamiento entre Trump y las universidades allá en Estados Unidos y cómo ve esa situación extrapolada a nuestro país? Quiero transmitirles una idea acá que creo que es bien importante, que es que lo que estamos observando hoy día son síntomas de un problema mucho más profundo. ¿Ya? Esta lucha del gobierno de Estados Unidos, del presidente Trump con las universidades y la forma en que se está llevando, que a veces incluso parece absolutamente ridícula, tiene un fondo que es muy profundo. Y es que para una parte no menor de la sociedad norteamericana, la universidad es completamente irrelevante. ¿Ya? Y ese es un ¿Porque tema, no llegan a la universidad? Exacto, porque no llegan, porque no les No ha le ven el cambiado la valor, vida, no no le le ven ven el el valor. claro. Bueno, No cuidado. les afecta en nada. Cuidado con nosotros en Chile. Y es por eso que yo planteo como el gran sueño del proyecto de la nueva rectoría de la UC, una universidad que está absolutamente volcada y conectada con la sociedad chilena en las preocupaciones de esta sociedad. Pucha. Y aprovechar la academia para realmente apoyar y ayudar, y no solamente la Universidad Católica, me refiero a todas las universidades en Chile, apoyar a que este país pueda tener, ¿no es cierto?, un futuro que es mejor y distinto. Los Estados Unidos es un síntoma importante, como digo, que claro, para las costas este y para la costa oeste ha cambiado la vida de muchos, pero una gran proporción del continente norteamericano Sí. no lo ha hecho. Usted hace un punto importante, rector. Hablamos con el rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Higuera, porque en el fondo lo que plantea, si lo entiendo, es cómo hacemos el vínculo más profundo y de continuidad en los debates entre las universidades y las discusiones, y el debate público, no solo político, público. Pero ahí, y en año electoral, va a venir un tema que tiene que ver con la famosa, comillas, agenda valórica. O sea, si lo que usted quiere es interpretar a esas mayorías ciudadanas también, ¿no?, para vincularse con la sociedad civil y que la universidad no sea finalmente un reducto de académicos e intelectuales, va a tener que empatizar con debates como, por ejemplo, el proyecto de aborto libre que presentó el gobierno. Fue muy crítico Ignacio Sánchez, el rector anterior, a quien usted reemplazó. En la discusión sobre eutanasia va a estar sobre la mesa también. Entonces, ¿cuál va a ser la postura de la Universidad Católica en esos debates? La postura, y tocando un poco un punto anterior, es que la universidad tiene que estar en todos los debates. No puede restarse de ninguno de esos debates, eso es lo primero. Y lo que tiene que hacer es aportar evidencia. La universidad lo que hace es aportar evidencia para que una discusión se haga de manera informada. Más allá de cómo la sociedad decida avanzar respecto del aborto, respecto de la eutanasia, es un problema distinto. La universidad tiene que ofrecerle a la sociedad todo el conocimiento posible para que esa decisión se tome de manera informada. Y ese va a ser el foco. No hay discusión que se vaya a eludir. No se puede eludir. Es un tema que le preocupa a la sociedad contemporánea y nosotros queremos aportar desde lo que sabemos hacer, que es evidentemente la evidencia. Esa es la posición. O sea, usted no va a salir a defender la posición de la Iglesia en términos en proyectos de aborto y eutanasia, como vimos que lo hizo el exrector Sánchez, sino que va a aportar en esas discusiones con evidencia, que es algo distinto como a salir en la defensa de una postura, en este caso la Iglesia Católica. La universidad va a salir a entregar toda la información, ¿no es cierto?, que tiene que ver por qué consideramos que la vida, ¿no es cierto?, hay que respetarla de principio a fin, ¿ya? Y todo lo que es el fundamento y el argumento que está detrás de eso. Y cuando alguien diga, mira, el feto a las 12 semanas, que entienda muy bien cuál es el desarrollo, la gestación de ese feto en ese minuto, que tiene todos sus brazos, su cerebro, su corazón, sus piernas, etcétera, que es ya un ser humano. ¿Te fijas? Entonces la universidad va a entregar esa información, pero la decisión evidentemente y las posiciones no le corresponden a la universidad en sí, le corresponde, por supuesto, quien finalmente como sociedad tome esa decisión. Bien cortito, rector, estamos en un año electoral. ¿Qué rol va a tener la Universidad Católica en un año electoral como este? Ofrecer un espacio de debate informado, de debate abierto, de presencia, ¿no es cierto?, de todos los candidatos para que realmente se cuestionen esas ideas. El gran problema que tiene nuestro país, Constanza, creo yo, es la falta de ideas. Y por lo tanto, al menos desde el lado mío, va a ser tratar de lograr que esos debates sean debates que empujen a los distintos candidatos y candidatas a realmente ofrecer, ver qué piensan sobre temas que son absolutamente fundamentales para el desarrollo de Chile. Así que es un espacio seguro, es un espacio de conversación, sin ningún tipo de restricción y ofrecer eso
nos parece que es algo importante en la universidad. Son 8:27, voló el tiempo. Rector Juan Carlos de la Higuera, rector de la Universidad Católica. Ojalá que así sea, porque también los debates empiezan a tomar otros bríos y se empiezan a poner un poquito más frívolos y más como en el titular. Así que ojalá que esa invitación tenga curso. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, por acompañarnos esta mañana mañana aquí en Pauta de Análisis. Gracias. Vamos a nuestros auspiciadores.